El 17 de septiembre de 1974, la prisión de Carabanchel recibió a un hombre que jamás imaginó que cruzar ese portón sería la última decisión de su vida. Su nombre era Alberto Maqueda, un guardia novato que llegaba con el uniforme recién planchado, la credencial todavía sin doblar y una mezcla de nervios y esperanza por comenzar una carrera estable. Sin embargo, durante su primera noche, algo dentro del pabellón 5 se movió con una intención tan violenta y precisa que ni los internos más peligrosos de la prisión se atrevieron a mencionarlo durante años. Lo que ocurrió allí dentro no fue un accidente, ni un ataque, ni un motín. Fue algo completamente distinto, y nadie pudo explicarlo. Maqueda fue asignado temporalmente a un sector donde, según los veteranos, cosas jodidas pasaban si uno se quedaba demasiado tiempo en silencio. Era un lugar donde los reclusos evitaban mirar fijamente a las sombras y los guardias más antiguos jamás se quedaban solos. Pero esa noche, por un error en la rotación, Alberto quedó aislado en el corredor final, justo frente a la celda donde varios informes internos hablaban de ruidos inexplicables, objetos desplazados y una presencia que parecía moverse a centímetros de quien pasara por allí. A las 02:14, el guardia del puesto superior escuchó un golpe tan fuerte que hizo vibrar la barandilla metálica. Era un impacto directo, como si alguien hubiese estampado un cuerpo contra la puerta de la celda. Pero ninguno de los internos estaba fuera de su litera. Ninguno podía haber alcanzado la reja, y aún así el sonido se repitió con más fuerza. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. A las 02:20, Alberto dejó de responder por radio. Su silbato apareció a mitad del pasillo, perfectamente alineado con la pared. Su linterna rodó sola 3 metros, deteniéndose en seco antes de tocar la celda, y el último registro de su respiración quedó captado por un micrófono que ni siquiera estaba encendido. Cuando finalmente abrieron la puerta, lo que encontraron no pudo explicarse con ninguna versión oficial. Y ese informe, sellado con urgencia al amanecer, sigue siendo uno de los documentos más macabros en la historia de Carabanchel. La prisión de Carabanchel era conocida por su brutalidad, su hacinamiento y sus pabellones donde la violencia se respiraba incluso cuando el silencio reinaba. Pero en 1974 ocurrió algo que ni los internos más sanguinarios ni los guardias más veteranos pudieron explicar. Un guardia novato, Alberto Maqueda, recién incorporado, fue encontrado muerto en circunstancias tan precisas, tan imposibles y tan perturbadoras que el informe oficial tuvo que ser archivado de inmediato. No porque revelara secretos del penal, sino porque lo que describía no encajaba con ninguna versión humana de los hechos. El caso permaneció clasificado durante décadas, enterrado entre páginas manchadas de tinta y miedo. Este video reconstruye minuto a minuto la única noche de servicio de Maqueda. Revisamos testimonios reales de guardias que afirmaron escuchar golpes en un pabellón donde los internos estaban encadenados. Documentos antiguos que mencionan desplazamientos de objetos pesados en pasillos sin vigilancia, y registros de audio donde se oye respiración a centímetros del micrófono. No se trata de leyendas ni rumores de corredores. Todo está basado en documentos internos y declaraciones oficiales que sobrevivieron al cierre del penal. Y lo más inquietante es que los detalles coinciden entre sí, incluso cuando los testimonios fueron dados en días y años diferentes. Antes de comenzar con la reconstrucción completa de esta noche macabra, te pido algo fundamental para que estos casos reales sigan llegando a más personas. Deja tu like, suscríbete si te gusta el terror humano basado en archivos reales y comenta desde qué país y ciudad estás viendo este caso. Tu participación fortalece esta comunidad de historias penales que nunca debieron salir a la luz.
Lo que vas a ver ahora no es una historia decorada. Es un caso documentado, ocurrido en una de las prisiones más duras de España, donde un guardia entró como funcionario por primera vez y nunca volvió a salir con vida. Alberto Maqueda llegó a Carabanchel a las 18:40, con el sol aún cayendo detrás de los muros inmensos del penal. Los guardias veteranos lo recibieron con la cortesía justa y una mirada que decía más que cualquier advertencia formal. Le entregaron el uniforme, un juego de llaves y una linterna que tenía más años que él. Antes de acompañarlo a su primer recorrido, el supervisor de turno le dijo la frase que escuchaban todos los recién llegados: aquí no tengas miedo de los presos, ten miedo de lo que no se ve. Maqueda creyó que era una broma pesada, una tradición del penal. No sabía que esa frase era la única preparación real para lo que iba a enfrentar. El recorrido inicial fue tranquilo. El pabellón 3 estaba silencioso, el 6 dormido, el ala médica vacía. Pero cuando llegaron al pabellón 5, el veterano que lo acompañaba, García, 27 años de servicio, bajó la voz y le dijo que en ese sector había reglas no escritas. Aquí no te quedes quieto, no te quedes callado y nunca, pero nunca, te apoyes en las puertas. Maqueda no entendía por qué repetir algo tan básico, pero García tampoco explicó más. Simplemente avanzó, mirando hacia las celdas como si esperara que algo se moviera desde la oscuridad. A las 21:10, Maqueda quedó por primera vez solo. Solo era un tramo corto, apenas 20 metros entre dos puestos fijos, pero en Carabanchel 20 metros podían sentirse como 1 kilómetro. Caminó recto, intentando mantener la postura profesional, hasta que escuchó el primer golpe. Fue algo seco, fuerte, como si alguien hubiera empujado una cama metálica contra la pared. El ruido vino de una celda donde, según el registro, solo había un interno viejo con problemas de movilidad. Maqueda tragó saliva y se acercó para verificar. El interno dormía profundamente. No había nada movido, no había nada que pudiera haber causado ese golpe. Siguió caminando, pero ahora con los sentidos alerta. A las 21:23, el golpe se repitió. Este fue más fuerte, más directo, como si hubiese sido hecho para llamar su atención o para advertirle algo. Maqueda dio 2 pasos hacia atrás, no por miedo, sino por puro reflejo. Intentó comunicarse por radio, pero la interferencia era tan fuerte que solo escuchó estática. Lo intentó 3 veces. En la cuarta, la señal volvió, pero demasiado débil para comunicarse. Ese fue el momento en que entendió que estaba completamente solo. A las 21:40, mientras caminaba por el corredor central del pabellón 5, notó algo que hizo que su respiración se acelerara. Una pequeña llave, una que no correspondía a ninguna celda de su sector, estaba en el suelo, exactamente en el centro del pasillo, como si alguien la hubiera colocado con precisión milimétrica. La recogió, sorprendido. Era una llave antigua, más pequeña que las demás, con el número 12 grabado a mano. Ningún interno podía moverse libremente para dejarla allí. Ningún guardia había pasado por ese corredor en la última hora. Aún así, la llave estaba caliente, como si recién hubiera sido sostenida. A las 22:05, mientras trataba de ignorar la sensación de ser observado, un sonido completamente distinto rompió el silencio. No fue un golpe, fue respiración. A centímetros de él, una exhalación fuerte, directa, detrás de su oreja izquierda. Maqueda giró de inmediato, linterna en mano, iluminando cada centímetro del pasillo. No había nadie, no había sombras fuera de lugar, no había ruidos de pasos alejándose, solo la sensación clara, casi física, de que alguien había estado demasiado cerca. El guardia trató de mantener la calma. Se apoyó un segundo contra la pared, tratando de estabilizar la respiración, cuando algo aún más inquietante ocurrió. A su lado, algo se deslizó por el suelo,
como si un objeto pesado hubiera sido arrastrado lentamente. La luz de la linterna reveló un banco metálico moviéndose pocos centímetros, sin vibración, sin impulso visible, sin una mano que lo empujara. Solo movimiento puro, directo, imposible. Maqueda retrocedió con un temblor involuntario. Ese banco pesaba más de 40 kilos. A las 22:28, García regresó para relevarlo, pero cuando lo vio, supo de inmediato que algo no iba bien. «¿Qué escuchaste?», preguntó. Maqueda intentó explicarlo, pero García lo interrumpió con un gesto rápido. «No hables aquí, no en este pasillo». Lo tomó del brazo, lo llevó hasta la intersección con el corredor principal y entonces sí le permitió hablar. Y cuando Maqueda mencionó la respiración detrás de su oído, García palideció. Ese detalle coincidía con un informe archivado de 1969, donde otro guardia describió exactamente la misma sensación antes de pedir traslado inmediato. A las 23:00, mientras tomaban nota del incidente en el puesto central, escucharon un tercer golpe, esta vez tan fuerte que hizo vibrar las lámparas. Pero lo más inquietante no fue el sonido. Fue lo que la cámara del corredor captó. Una sombra baja, demasiado pegada al suelo, moviéndose por debajo de la puerta de una celda, en dirección a donde Maqueda había estado minutos antes. Aquel fue el inicio de la única noche de Alberto Maqueda en Carabanchel, y todavía no había llegado lo peor. García decidió no dejar a Maqueda solo durante al menos la siguiente hora. No era un acto de compasión, sino un protocolo no escrito entre los guardias veteranos. Si un novato escuchaba respiración en el pabellón 5, no podía quedar aislado nuevamente. Caminaron juntos por el corredor, deteniéndose en cada celda para verificar el estado de los internos. Todos dormían, algunos envueltos en mantas raídas, otros inmóviles como piedras. Ninguno estaba despierto. Ninguno podía haber generado los golpes o el movimiento del banco metálico, y ese contraste, silencio total adentro, violencia inexplicable afuera, solo hacía la situación más perturbadora. A las 23:23, mientras avanzaban hacia el fondo del pabellón, el ambiente comenzó a enfriarse de forma notoria. No era una corriente de aire natural. Era una caída brusca de temperatura, como si un espacio invisible absorbiera el calor del pasillo. García dejó de caminar y levantó una mano para que Maqueda se quedara quieto. «No hables», susurró, «solo escucha». Y entonces lo oyeron, un roce lento, como algo sólido deslizando sus uñas o alguna superficie rígida contra la parte interna de una puerta. No era un interno moviéndose, era algo que subía y bajaba siguiendo un ritmo irregular, como acariciando el metal desde dentro. De pronto, el ruido se detuvo. Un silencio denso ocupó todo el corredor. García levantó su linterna y la apuntó al suelo. El haz reveló algo que hizo que ambos se tensaran. Un trazo fino, marcando el polvo del piso, como si un dedo hubiera sido arrastrado desde el interior de la celda hacia afuera, justo por debajo de la puerta. La línea no era recta. Tenía pequeñas curvas, como si la mano que la hizo hubiera temblado o hubiera sido empujada desde dentro. A las 23:40, recibieron por radio una orden del puesto central: revisar la celda 52. Un interno había presionado el timbre, alegando algo afuera. Cuando llegaron, encontraron al recluso sentado contra la pared, respirando con dificultad, apuntando al pasillo sin poder articular una frase coherente. En el suelo, justo delante de su puerta, había una huella redonda, pequeña, como si un objeto pesado hubiera sido colocado allí solo por un segundo. No había marcas adicionales. No había rastro de arrastre, solo el contorno perfecto, como si algo hubiera aparecido y desaparecido con una precisión imposible. A las 23:52, mientras intentaban tranquilizar al interno, un golpe resonó desde el otro extremo del corredor. No era un golpe cualquiera,
Era un impacto con fuerza humana, seco, directo, como si alguien hubiera lanzado su cuerpo contra una superficie dura. García y Maqueda corrieron hacia allí, pero antes de llegar, escucharon un segundo golpe, luego un tercero. Todos idénticos, todos a intervalos regulares. Y lo más inquietante, venían de una celda cuyo ocupante estaba en aislamiento desde hacía 2 días. Nadie podía moverse allí dentro. Cuando alumbraron la puerta con la linterna, vieron que el metal vibraba ligeramente, como si algo desde dentro estuviera empujando con fuerza. Pero cuando verificaron la mirilla, el interno estaba sentado en la esquina, inmóvil, con los ojos muy abiertos, aparentemente más aterrorizado que ellos. «No soy yo», murmuró sin que se lo preguntaran. «No soy yo, no soy yo». Y con cada repetición, su voz se volvía más aguda, más desesperada. A las 00:10, un sonido los paralizó por completo. No fue un golpe, no fue un arrastre, fue una respiración fuerte, profunda, exhalada desde una distancia imposible de determinar. No venía de una celda, no venía del pasillo, venía de entre ellos. Un soplido húmedo, casi cálido, que atravesó el aire y les rozó el rostro como si alguien se hubiese interpuesto por un instante, respirando con intensidad antes de desaparecer. Maqueda dio un paso atrás, pero García quedó inmóvil, clavado en el suelo, con los ojos fijos en el vacío. A las 00:18, el banco metálico que Maqueda había visto moverse antes volvió a hacerlo, pero esta vez con violencia. Se desplazó casi 30 centímetros de un solo tirón, golpeando contra la pared. El sonido reverberó por todo el pabellón, despertando a varios internos que comenzaron a gritar y a golpear sus puertas, convencidos de que algo estaba pasando en el pasillo. Pero el banco no era lo peor. Lo peor fue lo que había debajo. Cuando la luz cayó sobre el espacio que había dejado, vieron una marca circular en el piso, idéntica a la encontrada en la celda 52. Un contorno perfecto, como si algo hubiera estado allí, esperando. A las 00:30, los internos gritaban para que los sacaran de ese pabellón. Algunos decían haber visto sombras cruzando por debajo de las puertas. Otros aseguraban que alguien había dicho sus nombres desde el pasillo, y uno, temblando, afirmó haber sentido dedos tocando su tobillo a través de la rejilla inferior. García, intentando mantener la calma, ordenó cerrar el pabellón completo y regresar al puesto central. Mientras caminaban hacia la salida, Maqueda miró una última vez hacia el fondo del corredor y vio algo que jamás podría explicar. Una figura baja, demasiado baja para ser humana, asomándose apenas 1 centímetro bajo la puerta de la celda 61. No era una sombra, no era luz, era algo sólido, algo que observaba, algo que esperaba. Y esa fue la última vez que Maqueda caminó vivo por ese pasillo. Cuando García y Maqueda regresaron al puesto central, el supervisor ya había notado la agitación en el pabellón 5. Las cámaras mostraban internos inquietos, algunos de pie, otros golpeando las rejas sin motivo aparente. Pero lo más inquietante era el tramo final del corredor. La grabación registraba una distorsión en la base de la celda 61, justo donde Maqueda había visto la figura baja. No era una sombra común, era un contorno irregular, sólido, que permaneció inmóvil durante varios segundos antes de desaparecer de golpe, como si hubiese retrocedido hacia adentro. El supervisor frunció el ceño, pero no dijo una palabra. A las 00:42, el supervisor ordenó cerrar todo el pabellón y trasladar a 2 guardias adicionales al sector. Sin embargo, la radio volvió a presentar interferencias. Solo lograron escuchar fragmentos. Pabellón, ruido, puerta, cuidado. La transmisión se cortó. Fue entonces cuando un objeto metálico golpeó el vidrio del puesto central desde el pasillo. Ambos giraron al mismo tiempo. Una llave.
la misma llave pequeña con el número 12 grabado que Maqueda había encontrado minutos antes. Pero esta vez estaba en el suelo justo frente al vidrio blindado, en un lugar imposible de alcanzar desde dentro del pasillo sin haber pasado por ellos. A las 00:50 decidieron que debían verificar la estructura del corredor antes de quedar completamente a oscuras. Las luces habían comenzado a parpadear con una frecuencia irregular, sin patrón. No era un fallo eléctrico normal. Las oscilaciones coincidían con los golpes en las celdas y con las respiraciones que se oían en los tramos más estrechos. García hizo que Maqueda caminara detrás de él, pegado a su espalda, instruyéndolo a no separarse bajo ninguna circunstancia. «Si te quedas a un paso, es suficiente para que algo se meta entre nosotros», murmuró. A mitad del corredor, a las 01:03, escucharon un sonido que detuvo por completo sus pasos. No era un golpe, no era respiración, era un arrastre, a centímetros, a la altura del suelo, como si unas manos pequeñas, rígidas, estuvieran desplazándose por el cemento, avanzando con fricción, uñas raspando el piso. La luz de la linterna de García tembló cuando apuntó hacia abajo. No se vio nada, pero el sonido continuó. Un movimiento lento, progresivo, acercándose desde un punto que parecía no tener fuente visible. Era como si algo estuviera debajo de ellos, o dentro del suelo mismo. A las 01:10, la temperatura cayó abruptamente. Maqueda comenzó a temblar. No era miedo, era frío real. El vapor de su respiración era visible en el aire, algo imposible dentro del pabellón cerrado. García estaba a punto de ordenar la retirada cuando escucharon un golpe distinto, un golpe más alto, más definido, como un puño estrellándose contra metal desde dentro de una celda sellada. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. El mismo patrón que se había registrado en 1969. Un patrón que, según los archivos, siempre precedía un intento de contacto físico directo. A las 01:17 ocurrió lo que ningún guardia quería presenciar. La puerta de la celda 58 se abombó hacia afuera, como si algo desde dentro hubiese empujado con una fuerza violenta. El metal crujió, el marco vibró, y durante exactamente un segundo se formó un relieve, una forma que no dejaba dudas. Una mano, no una sombra, una mano completa, presionando el metal desde dentro, con los dedos abiertos, marcando cada falange como si intentando salir. García retrocedió de inmediato, empujando a Maqueda detrás de sí, mientras el metal regresaba a su posición original con un estallido seco. A las 01:22, varios internos comenzaron a gritar al mismo tiempo, no gritos de pánico común, gritos de alguien que siente que algo está a centímetros de tocarlo. Uno de ellos afirmaba que alguien respiraba debajo de su cama, otro decía haber sentido dedos fríos en el tobillo, y uno, completamente fuera de sí, juraba que algo estaba sentado sobre su pecho, impidiéndole mover los brazos. La situación se volvió caótica. Las alarmas internas no funcionaban. Las luces parpadearon 3 veces y luego quedaron fijas, demasiado brillantes, como si el sistema hubiese sido forzado a su capacidad máxima. A las 01:30, el supervisor ordenó evacuar el pabellón, pero las rejas del corredor principal se negaron a abrir. Las llaves giraban, pero los mecanismos no cedían. Era como si algo del otro lado estuviera ejerciendo una presión contraria. El metal vibraba, no por un fallo mecánico, sino como si estuviera siendo sujetado. García golpeó el cerrojo con fuerza, pero nada ocurrió. Y entonces, mientras intentaban abrir la segunda reja, escucharon pasos, pasos rápidos, pasos cortos. Pasos que se movían a gran velocidad hacia ellos desde el fondo del corredor. A las 01:33, los pasos se detuvieron a menos de 1 metro, justo detrás de Maqueda. Él no se volteó. No podía.
Su cuerpo entero se tensó como si algo se hubiera detenido exactamente a su espalda, respirando con fuerza, ocupando su espacio personal. Una exhalación larga rozó su nuca. Y lo peor, sintió presión. No una mano, no un dedo, algo apoyándose contra él, como si una figura baja hubiese elevado justo detrás y estuviera presionando su pecho desde las sombras. A las 01:35, la reja finalmente cedió y García empujó a Maqueda hacia afuera. Pero mientras escapaban, ambos escucharon un último golpe en el interior del pabellón. Un golpe seco, a la altura del suelo, como si algo hubiese regresado a su lugar. Lo que fuera que se movía dentro de Carabanchel esa noche, todavía no había mostrado su intención final, y la víctima elegida ya estaba decidida. Cuando lograron salir del pabellón 5, Maqueda prácticamente cayó de rodillas en el corredor principal. Su respiración era irregular, sus manos temblaban y no conseguía articular palabras. García lo obligó a ponerse en pie y lo arrastró hasta la sala de control del ala, donde 2 guardias más ya estaban esperando por la alarma que nunca sonó. El supervisor los miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Ambos parecían haber visto mucho más que un simple altercado. Cuando Maqueda intentó decir que algo le había tocado la espalda, su voz se quebró, como si no fuese capaz de describirlo sin revivir la sensación. A las 01:50, el supervisor decidió que debían revisar las cámaras internas antes de llamar al encargado de turno. Rewindearon la grabación del corredor del pabellón 5, retrocediendo hasta el momento exacto en que los pasos acelerados se acercaron por detrás de ellos. El monitor mostraba el pasillo vacío, pero cuando acercaron el zoom al sector inferior de las puertas, algo se hizo evidente. Un desplazamiento en la sombra inferior, como si una masa oscura y baja se moviera sincronizadamente con los pasos que habían escuchado. No se veía la figura completa, pero sí un fragmento que no debía estar allí. Algo avanzando pegado al suelo, silencioso y rápido. A las 01:57, un guardia del ala norte llamó por radio informando que algo había bloqueado la puerta metálica que conectaba el corredor principal con la escalera interna. Dijo que escuchaba golpes desde el otro lado, como si alguien estuviera intentando atravesarla pero sin usar las manos, golpes bajos, a nivel del suelo. El supervisor ordenó a García que fuera a verificar y Maqueda, aún temblando, insistió en acompañarlo. No quería quedarse solo, ni un segundo más, ni en un cuarto iluminado. Caminaron hacia la escalera interna con extrema cautela. El pasillo estaba demasiado silencioso, como si la prisión entera contuviera la respiración. A las 02:04 llegaron a la puerta metálica. No estaba cerrada con llave, simplemente no se movía. Algo la empujaba desde el otro lado. García probó una vez, 2 veces, 3 veces, aplicando cada vez más fuerza, pero la puerta no cedía. Era como si una fuerza sólida, compacta, estuviera apretando contra el metal desde abajo. Maqueda, temblando, se agachó para mirar por el pequeño espacio inferior y entonces retrocedió tan rápido que cayó sentado. A las 02:06, la puerta finalmente cedió. No porque los guardias la empujaran con éxito, sino porque la resistencia del otro lado desapareció de forma repentina. La puerta se abrió con brusquedad, golpeando la pared con un estruendo metálico. García levantó la linterna y alumbró el suelo. Allí, a menos de 1 metro, había marcas, no huellas, marcas de arrastre, como si algo con varios puntos de apoyo, no pies, no manos humanas, hubiese retrocedido rápidamente al ser descubierto. La trayectoria de las marcas se perdía en la oscuridad del corredor descendente. A las 02:12 escucharon el sonido más inquietante de toda la noche, una respiración agónica, profunda, irregular, que no pertenecía a ninguno de ellos. Venía del corredor de abajo, a unos 15 metros.
Era una respiración de alguien fatigado, casi moribundo, pero demasiado fuerte para ser humana. Cada inhalación resonaba como si los pulmones fueran demasiado grandes o demasiado rígidos. García hizo una señal para retroceder, pero antes de que pudieran moverse, la respiración se detuvo de golpe. Un silencio helado ocupó todo el espacio. Entonces, un objeto golpeó el suelo con fuerza. No pudieron verlo al principio. Maqueda alumbró con la linterna temblorosa y allí, en medio del corredor inferior, descansaba el silbato de uno de los guardias del turno anterior. Nadie lo había reportado perdido. Nadie había bajado por esas escaleras en las últimas horas. Y lo más perturbador, el silbato estaba perfectamente colocado en el centro del pasillo, con el cordón extendido como si hubiese sido tensado por una mano que no se veía. A las 02:18, García decidió que no podían continuar sin refuerzos. Ordenó regresar al puesto central, pero Maqueda se negó a moverse. Estaba paralizado, con la mirada fija en un punto detrás de García. Cuando el veterano giró, vio algo que le heló la sangre. Una figura baja, apenas un bulto oscuro, asomándose desde detrás del marco de la puerta, a la altura del suelo. Solo una parte. Un fragmento de algo que se retraía lentamente hacia las sombras, como si supiera que había sido visto. A las 02:22, mientras retrocedían, la luz del pasillo comenzó a parpadear. 1, 2, 3 veces, y en cada parpadeo, la figura aparecía unos centímetros más cerca. No avanzaba caminando, no avanzaba arrastrándose, simplemente cambiaba de posición en cada destello, borrando la distancia entre ellos, como si el espacio no tuviera las mismas reglas para esa cosa que para cualquier ser vivo. A las 02:24, Maqueda soltó la linterna. La respiración volvió, esta vez justo detrás de él. Un aliento caliente, como si alguien estuviera pegado a su nuca. García lo tomó del brazo y lo arrastró hacia atrás, sin mirar, sin pensar, sin intentar entender. Esa noche ya no había control, ya no había protocolo, solo un intento desesperado de salir vivo del pabellón. Pero lo que los esperaba en el corredor principal los dejaría sin aliento y sellaría el destino de Maqueda, marcando el inicio del informe más macabro en la historia de Carabanchel. Cuando regresaron al corredor principal, el ambiente había cambiado por completo. No era solo la tensión o el frío. El pabellón entero parecía haber perdido profundidad, como si el aire se hubiese vuelto más denso, más compacto, obligando a los guardias a respirar con dificultad. Las luces no parpadeaban ahora, estaban fijas, brillantes, demasiado blancas, como si alguien hubiese obligado al sistema eléctrico a funcionar a máxima potencia. García ordenó a Maqueda mantenerse a su lado, pero el novato apenas podía coordinar sus pasos. Lo único que sentía era la presencia pegada a su espalda, una presión constante que no disminuía aunque se moviera. A las 02:30, el supervisor intentó contactar a la cabina exterior del penal, pero la radio solo devolvía un ruido áspero, como respiración amplificada y distorsionada. Ninguna señal oficial entraba, ninguna salía. Fue entonces cuando se escuchó un sonido profundamente inquietante, un golpe seco, no contra una puerta o una pared, sino contra el suelo mismo, como si algo hubiese caído o golpeado desde el lado interno del cemento. García se tensó inmediatamente, conocía ese sonido. Era el mismo descrito en los informes de 1969, 1966 y 1959. Golpes provenientes de debajo del pabellón. Un fenómeno que nadie había logrado explicar. A las 02:34, el corredor se llenó de un silencio antinatural. Los internos ya no gritaban, ninguno hablaba, ninguno se movía. Era como si todos supieran que algo estaba pasando y comprendieran que cualquier sonido podía llamar la atención de lo que fuera que estuviera allí dentro. Maqueda sentía su corazón golpear tan fuerte dentro del pecho que creía que los demás podían oírlo.
Trató de aferrarse a la pared para estabilizarse, pero en el instante en que su mano tocó el cemento, algo raspó desde el otro lado. Un raspón firme, claramente intencional, que siguió la trayectoria de su palma al deslizarla hacia abajo. Él retiró la mano al instante, con un sobresalto que casi lo hizo caer. A las 02:36, la reja que daba acceso al corredor principal empezó a vibrar. No un temblor leve, una vibración profunda sostenida, como si alguien detrás de ella estuviera empujando el metal a golpes lentos y constantes. Pero del otro lado no había otra sala, ni internos, ni maquinaria. Solo un pasillo estrecho que daba a una pared sellada desde hacía más de 20 años. García retrocedió un paso, pero mantuvo la linterna fija en el centro de la reja. Maqueda estaba paralizado, mirando el metal doblarse apenas unos milímetros, como si algo intentara atravesarlo desde un espacio donde nada debería poder moverse. A las 02:39, la linterna de García falló. No se apagó, simplemente dejó de iluminar hacia adelante. Una oscuridad espesa se formó en el tramo final del corredor, como si absorbiera la luz. En el centro de esa mancha oscura, algo se movió. No era una figura completa, no era un cuerpo. Era un contorno bajo, irregular, avanzando a una velocidad constante, sin sonido alguno. Cada vez que la luz intentaba llegar a él, la oscuridad lo tragaba, cambiando su forma. A medida que se acercaba, la respiración profunda volvió, esta vez más cerca, tan cerca que Maqueda sintió el aire caliente rozarle los nudillos. A las 02:41, un sonido agudo estalló en el pabellón, algo metálico golpeando el suelo. Cuando alumbraron, vieron la linterna de un guardia del turno anterior rodar lentamente hacia ellos. Estaba impecable, sin marcas, como si hubiera sido dejada allí segundos antes. Pero el guardia que la poseía no estaba en su puesto, no estaba en ningún lugar. Su ausencia fue confirmada por radio minutos después. Había desaparecido sin dejar rastro, aunque su linterna estaba exactamente en el centro del corredor, como un aviso. A las 02:43, el supervisor ordenó un repliegue inmediato. Era la única decisión lógica. No podían quedarse en ese pabellón mientras algo se movía con tanta intención y tan poca visibilidad. Pero cuando intentaron regresar al puesto central, la presión detrás de Maqueda aumentó. Ya no era solo una presencia, era peso, algo apoyado directamente sobre su espalda, forzándolo hacia adelante, obligando a su cuerpo a inclinarse, como si una figura pequeña hubiese subido sobre él y lo empujara hacia el suelo. García lo sostuvo por el brazo, tirando con fuerza para evitar que cayera. A las 02:46, la reja que conectaba con el pasillo lateral se cerró de golpe, sin nadie tocándola, sin viento, sin corriente. Simplemente se cerró, dejando un eco profundo que resonó durante varios segundos. Era la última salida directa hacia el área segura del penal. Un bloqueo abrupto e inexplicable que dejó a los guardias completamente atrapados. El supervisor golpeó el metal con desesperación, pero la cerradura ni siquiera vibró. Era como si el mecanismo hubiese sido sellado desde dentro. A las 02:48, Maqueda comenzó a gritar. No por pánico, sino por dolor. Algo le presionaba las costillas desde atrás, como dedos cerrándose alrededor de su torso, empujándolo hacia la pared. Intentó librarse, pero cada movimiento hacía que la presión aumentara. García trató de sostenerlo, pero fue empujado hacia atrás por una fuerza que no venía del aire ni del suelo. Una fuerza sólida, precisa, como si un cuerpo invisible estuviera entre ellos. Y en ese instante, el corredor entero se llenó de un sonido que ninguno de los informes había registrado antes. Una inhalación larga, profunda, ejecutada justo detrás del oído derecho de Maqueda. Tan cerca que el guardia sintió el calor atravesarle la piel. A las 02:50, el supervisor tomó la única decisión posible: intentar arrastrar a Maqueda,
pero cuando intentaron moverlo, era como si su cuerpo estuviera pegado al suelo, inmovilizado por algo que no podían ver. Su respiración se volvió errática, su rostro se tensó y sus ojos se fijaron en un punto vacío del pasillo. En cuestión de segundos, comprendieron que ya no estaban luchando para sacarlo con vida. Estaban luchando para sacarlo antes de que algo más lo hiciera desaparecer. A las 02:51, el supervisor y García hicieron un último intento de levantar a Maqueda. Su cuerpo seguía rígido, inclinado hacia adelante, como si estuviera siendo empujado desde la espalda por algo que no podían tocar ni ver. Sus botas raspaban el cemento sin avanzar, y cada vez que el supervisor intentaba tirar de su brazo, la presión invisible aumentaba, provocando que el guardia novato soltara un grito de dolor que rebotó en todas las paredes del pabellón. Sus dedos se arqueaban, sus hombros temblaban, y su respiración se había vuelto tan superficial que apenas lograba exhalar aire. A las 02:53, una de las cámaras del corredor captó algo que ninguno de los informes posteriores quiso describir por completo. Una distorsión en el espacio justo detrás de Maqueda, como si el aire se doblara alrededor de él. No era una figura, no era un cuerpo, pero sí era algo con volumen, algo que desplazaba el aire y generaba una sombra sin fuente real. La imagen mostraba cómo esa deformación se iba pegando a su espalda, moviéndose como si respirara a través de él, hundiendo la tela del uniforme con pequeñas pulsaciones que formaban un patrón irregular. Los técnicos que revisaron el video años después lo describieron como un peso aplicado desde múltiples puntos. A las 02:55, el corredor entero empezó a vibrar con un sonido grave, casi subterráneo, proveniente del piso. No era maquinaria, no era agua, no era tubería. Era un temblor rítmico, repetitivo, casi idéntico al que se registró en 1959 antes de que otro guardia abandonara su puesto por miedo. Las paredes parecían contraerse y expandirse en intervalos de segundos. Las rejas tintineaban como si algo las rozara a gran velocidad desde dentro, como si el penal entero respirara junto con aquello que se había adueñado del cuerpo de Maqueda. A las 02:57, el supervisor tomó la decisión final: dejar atrás el pabellón y forzar la puerta central a golpes, aunque eso significara abandonar el sector a oscuras. Pero cuando intentaron mover a Maqueda para arrastrarlo, descubrieron algo aún peor. Sus pies estaban completamente inmóviles, no se habían trabado, no se habían atorado. Era como si el suelo mismo lo estuviera sujetando, como si hubiera raíces invisibles manteniéndolo anclado. Cuando García intentó levantarlo de la cintura, Maqueda lanzó un grito desgarrador al sentir cómo su torso era tirado hacia dos direcciones distintas al mismo tiempo. A las 02:59, la presión detrás de él dejó de ser solo contacto físico. Ahora se movía, se deslizaba. Era clara, definida, una forma baja empujando su columna vertebral con movimientos breves, bruscos, ascendentes. Cada empujón hacía que la cabeza de Maqueda se inclinara más hacia adelante, como si alguien estuviera tratando de obligarlo a mirar el suelo. Y entonces ocurrió algo que heló la sangre de todos los presentes. Desde el pasillo, a menos de 1 metro, se escuchó una voz. No una voz humana, no una voz reconocible, una voz baja, sin vibración real, que imitaba el tono de Maqueda con una precisión grotesca. A las 03:01, la voz volvió a sonar. No decía palabras completas, solo repetía fragmentos desesperados. No, no, espera, no. La imitación era tan precisa que parecía que el propio Maqueda estaba hablándose desde el pasillo. Pero el guardia no movía los labios. Su boca estaba firme, completamente cerrada, mientras sus ojos comenzaban a perder enfoque. Su respiración se convirtió en jadeo. La presión en su espalda aumentó tanto que el uniforme crujió. El supervisor gritó su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta.
solo el sonido rasposo de la imitación cada vez más cerca. A las 03:03, el cuerpo de Maqueda se arqueó bruscamente hacia atrás, como si algo hubiera jalado de sus omóplatos con fuerza brutal. Sus pies finalmente se desprendieron del suelo, no porque él se moviera, sino porque la presión detrás de él lo levantó apenas unos centímetros, suficiente para que perdiera equilibrio y cayera de rodillas. Su cabeza golpeó el suelo con un impacto seco. El supervisor corrió para levantarlo, pero entonces lo escuchó. Una exhalación profunda, caliente, directamente detrás de la nuca del novato. Una exhalación tan cercana que movió leves mechones de su cabello, como si un rostro invisible hubiese estado respirando justo contra su piel. Al las 03:04, el corredor se iluminó por completo cuando todas las luces se encendieron a la vez con un estallido. La figura baja, la distorsión, la sombra irregular, desapareció. Se disipó como si jamás hubiera estado ahí. Pero ya era tarde. Maqueda yacía en el suelo, inmóvil, con la mirada fija, sin parpadear, sin respiración. García intentó reanimarlo, golpeándole el pecho, llamándolo por su nombre, pero no hubo respuesta. El cuerpo estaba frío. Su cuello tenía marcas finas, irregulares, como si pequeños puntos de presión se hubieran hundido en su piel. No arañazos, no dedos, algo más. A las 03:06, el supervisor ordenó evacuar todo el pabellón. Las cámaras fueron apagadas de inmediato. Los informes fueron sellados antes del amanecer. Y la muerte de Maqueda, atribuida oficialmente a un colapso repentino, jamás coincidió con las grabaciones, los testimonios, ni las marcas en su cuerpo. La prisión entera entendió lo mismo esa noche. Lo que mató a Maqueda no estaba en las celdas, estaba en el pasillo, y no había forma de huir de eso. El informe final sobre la muerte de Alberto Maqueda fue archivado en menos de 4 horas. Clasificado bajo la categoría de evento interno no atribuible a terceros. Ningún guardia aceptó firmarlo. Ninguno quiso describir lo que había visto en ese pasillo, ni cómo la presión invisible lo había inmovilizado, ni cómo su respiración fue reemplazada por aquella exhalación que no provenía de ningún cuerpo. Carabanchel continuó operando como si nada hubiera ocurrido. Pero durante años, ningún funcionario aceptó trabajar de noche en el pabellón 5. Incluso después del cierre del penal, los técnicos encargados de desmantelar el ala se negaron a entrar solos en ese corredor. A día de hoy, el caso de Maqueda sigue siendo una anomalía en los archivos penitenciarios de España. Las grabaciones de esa noche permanecen incompletas. Las marcas en el suelo nunca encontraron explicación, y el registro de audio donde se escucha aquella respiración continúa siendo uno de los documentos más inquietantes guardados por los antiguos funcionarios del penal. Pero lo más perturbador no está en los papeles ni en los videos. Está en el hecho de que la distorsión captada detrás de Maqueda jamás volvió a aparecer en ninguna otra grabación, como si aquello hubiera logrado exactamente lo que quería en su primer intento.